olvidarnos de lo que es esto, Cristina. Es verdad, si es que ya... Vamos, Vinilos. Es que no les hemos usado. Es que como diría... Tenemos una juventud que ya esto ni... Como diría Gardel, que 20 años no es nada, pues 60 años tampoco, ¿eh? Y es que me gustaría, Cristina, antes de presentar a nuestro invitado, que afinases un poco el oído, porque vamos a escuchar un poco de música. Sí, sí. A ver, Héctor, a ver, ¿cómo suena? 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, Un momentito. ¿Nos animamos? Pues este es el primer gran rock de la historia. 1954. En vinilo, claro. Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock. Ay, Sí, es que como entiende, bien suena, Rodrigo. esto de tener Nos rodeamos conocimiento de lo mejor. musical, qué fantástico. Bueno, pues está con nosotros Carlos Ramírez. Es que Carlos no tengo Ramírez. mi No hace falta. escaleta aquí en este momento, no me la he traído. Carlos, bienvenido. Bien hallado aquí siempre. Vas a hablarnos de vinilos y de esta feria internacional. Un privilegio, única en Castilla y León. Se celebra en Valladolid, en la Cúpula del Milenio, este fin de semana. Cuéntanos. No, en la Plaza de Portugalete. Ay, discúlpame. En un ¿Se ha sitio celebrado alguna vez todavía- la Cúpula del Milenio? Que alguna estoy vez, yo. sí, alguna vez. Pero Es las este costumbres, como la señora de la calle Rosario Pereda, pues Nos han puesto nerviosos los vinilos. Este es Me el acuerdo del segundo año ya invitado. que se celebra en la Plaza de Portugalete, en el marco de las fiestas patronales de San Pedro Regalado, en la ciudad de Valladolid. Oye, ¿puedo cotillear? Claro, Tú por habla, supuesto, Cristina. Y está en el intermedio entre dos puntos neurálgicos de estas fiestas, como son Chulo, Cadenas de ¿verdad? San Gregorio y San Pablo, donde se instala el mercado castellano, y la Plaza Mayor, que tiene pues, un montón de actividades. Con lo cual consideramos que es un sitio privilegiado para esta feria, que el año pasado tuvo un éxito importantísimo. Se calculan, según datos del ayuntamiento, que pasaron más de 30.000 personas Bien, por la buena feria. cifra. Y quiero incidir en una cosa, que esta feria es apta absolutamente para todos los públicos, porque por fortuna el vinilo, aunque como bien comentaba vuestro compañero, estamos oyendo un vinilo de hace 60 años, del año 54, que ni tan siquiera es de quien le canta, porque esta es la versión que triunfó, pero es de un italiano. Y el disco es del año 52. Y se dice que es el primer disco de rock and roll, pero ni tan siquiera eso. Es el primer disco de rock and roll que llegó a número uno. Y ahí tiene su importancia, ¿no? Porque fue número uno tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Entonces, fíjate, de esas 6 décadas de rock and roll, la Feria Internacional del Disco de Valladolid, de Castilla y León, pues puede presumir de haber compartido casi 3. Y es que no precisamente... no son más porque los organizadores pues nacimos unos años más tarde. Si no hubiéramos compartido toda la historia. Pero sí, perdóname, quería incidir en ese aspecto cultural fundamental del disco, que a fin de cuentas un disco, yo digo siempre, al igual que un libro, nos narra historias, lo único que los discos nos la narran a la antigua usanza, en muy breve tiempo, como hacían los ciegos en los mercados medievales. Es lo que hacen los autores de las canciones, ¿no? Narrarnos una historia en muy breve espacio de tiempo. Pero fijaros la importancia que tiene en ámbitos como el cine. Es decir, no podríamos imaginar una película sin su banda sonora, se nos hace muy difícil imaginar una Carlos, película. hablamos de ese primer vinilo del rock de la historia, vemos aquí unos cuantos de muchos tipos, además, Hay un que poco nos has de todo, traído. hemos traído un poquito. Desde Alaska Dinarama, Marlene Dietrich, los Rolling, en fin, Marisol, Madonna, anda por ahí, también Bruce Springsteen. Richie Valens, en fin, de todo tipo de estilos y de cantantes, Tenemos de ahí un grupos. disco muy rarito, que es de los Smash. Ay, saca el rarito, que papi. para la gente Aquí, que... saca el todos rarito. son raritos, Cristina. Todos Oye, este que he cogido yo de Marilyn Monroe y de Marlene Dietrich, son unas ediciones especiales que se hicieron allá por finales de los 80, primeros 90, discos picturados se llaman, pero que se pueden escuchar. ¿se pueden escuchar? Por ¿Y supuesto. entonces cómo les tienes así, que se pueden Sí. rayar? Si eso es una joya. Pues, claro, Porque que lo son estamos joyas, bien, pero bien. suenan, tú le pones en un equipo, en un plato Y suena. y suena muy bien. ¿Y el que eso tiene, Rodrigo? es un disco de rock progresivo de un grupo catalán, de un grupo español, los Smash, que son muy valorados. El rock progresivo que surgió a finales de los 70, primeros 80, para que el público en general nos pueda entender, son un poco antecesores de Pink Floyd, tienen que ver un poco con ese sonido, pero mucho más duro, mucho más difícil, y son minoritarios. Pues esos grupos son súper valorados por los 180.000 referencias, Carlos, se van a poner a la venta. 180.000 referencias, aproximadamente 20 expositores, 18 en concreto, procedentes, como decías,
no solo de todas las comunidades autónomas españolas, por supuesto de Castilla y León también, pero también del Reino Unido, 2 expositores de Escocia y 1 de Noruega. Carlos, y de todo el mundo y de aquí de España, ¿cuáles siguen siendo esos grupos, esos artistas que más se venden, que están en el top 1? Mira, es muy fácil, al final son como la baraja, sota, caballo y rey, ¿no? Siguen siendo a nivel internacional, pues podemos empezar por Sinatra, Rolling, Beatles, Bruce Springsteen, Madonna, U2... ¿Te das cuenta, Rodrigo? Sinatra. My Way seguro que se lleva la palma. Incluso, perdóname, Cristina, Carlos Gardel, ¿eh? Carlos Gardel, hay ciertos de Carlos Gardel que son muy buscados, aquellos antiguos. A ti, por ejemplo, Carlos, ¿cuál te es que a mí me gustan, emocionan más? A mí me emocionan muchas cosas en esta vida y en la música muchos discos, pues todos los que he nombrado, ¿eh? Pero bueno, todo el mundo sabe que Bruce Springsteen y Lou Reed quizás sean mis músicos favoritos. De vos. Oye, ¿y precios? De todo. De todo, hombre. El más barato y el más... Mira, el más barato para todos los bolsillos, a €1. A €1 podemos encontrar. Fíjate, es decir, que nadie nuestro reproductor que nadie nos diga que no puede ir a comprar porque estamos en época de crisis. ¿Y el más caro qué precio? Pues mira, podemos encontrar cosas que rocen a lo mejor los €1000. ¿Y qué disco sería ese? Os voy a decir uno que os va a sorprender. A todos os gustará Alejandro Sanz, supongo. Sí. Bueno, para gustos colores, ¿eh? Bueno, todos le conocen. No digo que no me guste. Cuando menos hay mucha gente que, oye, que puede gustar. ¿Sabes quién podría opinar? Nuestro invitado del otro día, ¿cómo se llamaba? Que además cantó fantástico. Diego Martín. Diego Martín. Sí. Bueno, no sé, a lo mejor tampoco. En cualquier caso, todos les conocemos. Sí, Alejandro sí. Sanz. Bueno, pues Alejandro Sanz no siempre se llamó artísticamente Alejandro Sanz, sino que se llamó Alejandro Magno. Y ese disco que lo retiró su compañía discográfica y que se editó primero en España. Los chinos son para cuidarse, era, ¿no? Efectivamente, sí señor. Menudos titulitos. Sí, se editó primero en España y luego en Sudamérica. Hay muy poquitas copias y ese disco, por ejemplo, puede rondar los 1000 y pico euros. 1000 euros. En la feria a lo mejor le puedes encontrar por 900, por 800. Y luego, claro, hay cosas de Rolling, de Beatles, el Sticky Finger de los Rolling, por ejemplo, pues es un disco que sigue siendo muy buscado. ¿Y de aquí de nuestro país qué es lo que más se Mira, pues se compra todo lo que fue un poco la movida madrileña, pero también hay Alaska, aquí. Por ejemplo... Esto es una edición especial. Esa es una edición especial. El disco en sí, se lo comentaba antes fuera de cámara a tu compañera, el disco en sí no tiene nada, lo que vale es la portada de fuera, ¿no? De fuera. Eso es lo que le hace una edición limitada. Sí que es un chulazo el de fuera, ¿eh? Sí. Pues eso es lo que le da valor a ese claro, disco, y luego, por ejemplo, pues dentro de esos grupos, pues Alaska, Radio Futura, pero sin olvidarnos tampoco de Barney, de Sabina, y bueno, fíjate, cosas tan sorprendentes como ese single que rondaba por ahí de Marisol, pues también son buscados, ¿eh? Toma, singles de los años 60, que el primero de Rafael, por ejemplo, es un disco buscado y bueno, luego sigue siendo un clásico jubilado. Bueno, que tienen una cita, recordamos esa cita. Tenemos ya que mañana, ¿no? No, del día 10, el mañana sábado está ya todo día puesto, 10, pero hasta el día 10 no se puede... Del 10 al 13, que en 13. Valladolid es festivo. Y bueno, recordar también, si me permitís, que al margen de la feria en sí hay un festival que acompaña esta feria en el que van a intervenir grupos de Valladolid, grupos de Madrid, y la actuación estrella que tenemos el lunes, que como decíamos el martes es festivo, el tributo a los Blues Brothers, sobre todo al Desmadre a la Americana, aquella película inolvidable, que para no perdérselo nadie. Y la entrada, por supuesto, gratuita. Bueno, pues nada, música en directo, música para comprar, en fin, que no se lo pueden perder los entendidos y los amantes de la música, por supuesto. No, es que no nos vamos a perder, Rodrigo, ni te cuento. Aparte es que vas allí, parecemos todos ardillas. Gracias, Carlos Ramírez, gracias por estar aquí a presentarnos esta feria del disco, del vinilo. Vamos, el ranking... El top 5. El top 5 de los 5 programas más votados de las 50 posibilidades.